Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema de relevancia. Esta relevancia conlleva tanto del aspecto doctrinario, del aspecto jurisprudencial, desde la concepción, su otorgamiento y finalidad. ¿De qué figura estamos hablando? Sobre la prisión preventiva. Pero previo a entrar a un análisis exhaustivo de lo que configura la prisión preventiva como una medida de carácter cautelar de forma personal, excepcional y de última ratio, debemos mencionar por qué se genera este tipo de acción. Bien, establecemos entonces en caso en particular que viene a través de una conducta, la conducta humana. Y la conducta humana toma gran relevancia. ¿Por qué? Porque la conducta humana debe manejarse por comportamientos éticos y morales. Estos comportamientos éticos y morales de lo que la sociedad aceptamos como tal. Para ello es preciso citar a John Finnish, tratadista norteamericano. John Finnis establecía la creación de bienes jurídicos, estos bienes jurídicos y también de bienes básicos. Estos bienes básicos, como por ejemplo el amor y la amistad, son formas de guiar a través de la conducta del individuo a estos comportamientos. Para ello, es preciso indicar que lo que establece John Finnis también es recogido por Tomás Moro. ¿Bajo qué criterio? Pues determina que la conducta humana debe guiarse este comportamiento en el cual el individuo no transgrede a otro individuo, es decir, a otra persona, los lesionando, vulnerando y demás. El comportamiento estricto a la norma, el comportamiento esencial que se maneja por parte de ellos. Para nosotros, en este caso, para los que conformamos el sistema de justicia, sea esto abogados, sea esto jueces o incluso los usuarios del sistema, debemos citar precisamente a lo que establece Rodolfo Vigo en su Código de Ética Iberoamericano. Ahí establece cuál es la finalidad que tiene un rol específico el juzgador, un rol específico el abogado litigante y un rol específico de los que van al sistema de justicia a buscar un auxilio. Este comportamiento ético-moral que le hemos mencionado debe cumplirse a cabalidad, no solamente para el cumplimiento de una norma o para esta finalidad de regulación de la norma, sino que este comportamiento debe efectuarse en todas las esferas de cotidianidad que tiene el individuo. Hemos partido por ello en qué sentido. Conforme a lo establecido en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, la prisión preventiva se enfoca bajo una regla específica. ¿Cuál es la regla específica? La excepcionalidad del otorgamiento de esta medida de carácter procesal. ¿Y por qué mencionamos que es una medida de carácter procesal? La medida es de carácter procesal e instrumental. Procesalmente porque permite que la persona procesada pueda comparecer a un eventual juicio. Es decir, hay una salvaguardia que tiene el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal establece cuál es la finalidad específica de la norma. Para ello, la finalidad específica de la norma es proteger, tutelar los bienes jurídicos, como hemos empezado en esta clase, pero también una futura reparación integral a la víctima, entendiéndose víctima a la persona que recae esta lesión del bien jurídico protegido. Bien, una vez que hemos dado esas concepciones básicas y fundamentales para entrar en análisis de lo que configura la prisión preventiva, entraremos al concepto, es decir, a la forma o la génesis de la prisión preventiva. ¿Y qué nos dice tanto la doctrina, la jurisprudencia y la ley? Que el concepto es una medida netamente procesal. Hemos dicho que es netamente procesal porque aquí ya se formula una imputación a una persona. Es decir, fiscalía formula cargos a un individuo. Esto se puede generar, la prisión preventiva puede otorgarse en diferentes fases. La primera fase en la cual se puede otorgar y está la Fiscalía facultado para ello, siendo el titular de la acción penal pública conforme a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y también en la norma positiva, el Código Orgánico Integral Penal, es este quien puede solicitar la prisión preventiva. No hay otro organismo que pueda solicitar la prisión preventiva. Entonces, la Fiscalía, al solicitar la prisión preventiva, puede darse en diferentes etapas, hemos dicho. Por ejemplo, en la etapa de formulación de cargos, en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en los cuales puede solicitar la prisión preventiva. Pero para ello se debe concebir que la prisión preventiva es una medida netamente procesal e instrumental. ¿Por qué? Porque precautela que una persona procesada pueda llegar a un eventual juicio. No se discute todavía si es que se ha determinado una responsabilidad, sino lo que se busca es una eficiencia del proceso, es una colaboración a la administración de justicia.
Esta se encuentra en el 534 del Código Orgánico Integral Penal. Ahí el legislador ha concebido esta figura jurídica. Pero ¿cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Y la finalidad de la prisión preventiva, también conforme a lo establecido por la Corte Constitucional, importante determinar que las sentencias de la Corte Constitucional son de carácter vinculante, así los establece el artículo 429 de la Constitución de la República del Ecuador, el 427, también nos habla del intérprete auténtico de la Constitución. ¿Quién es el intérprete auténtico de la Constitución? Es la Corte Constitucional. Esta es la voz cantante para determinar la constitucionalidad de la norma. Y en ello ha determinado que la finalidad de la prisión preventiva es garantizar la comparecencia de la persona procesada. Hemos dicho, es un auxilio para que la Administración de Justicia tenga un proceso a seguir. Y también precautelar, dice, garantizar el derecho de las víctimas, conforme también lo determina el Código Orgánico Integral Penal, cuando existe la lesión de un bien jurídico protegido. Solamente ahí es cuando se puede otorgar la prisión preventiva, para determinar que estamos ante una justicia pronta y oportuna y sin dilaciones. La víctima de un proceso penal tiene esta necesidad imperante de conocer la verdad de los hechos y de que ésta pueda sea reparada. Recordemos que la reparación puede configurar no solamente del aspecto material, sino también del aspecto inmaterial. Eso nos dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. En el aspecto material estamos hablando del aspecto monetario. En el inmaterial, en cambio, estamos hablando de lo que configura este daño moral a la integridad de la conducta, de este comportamiento de que se aleja el individuo para lesionar a esta otra persona. Bien, también nos dice asegurar el cumplimiento de una futura pena, pero no estamos hablando que ya se ha destruido la presunción de inocencia, que bien cierto es una garantía inherente al ser humano por ser humano. Entonces, esta garantía que nos otorga la Constitución, que nos otorga la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es que se presumirá el hecho de que toda persona es inocente. Entonces, no por el otorgar la prisión preventiva estamos ya determinando un grado de responsabilidad. No, esa sería una afirmación en la cual no tendría asidero jurídico, porque no se puede sostener que ya está al otorgar una medida cautelar, y también nos ha dicho la Corte Constitucional que esta medida cautelar es mutable, es decir, en el transcurso del proceso judicial esta puede ser modificada. Hemos establecido las fases en las cuales la Fiscalía puede solicitar la prisión preventiva. Audiencia de formulación de cargos, cuando entendemos también necesariamente cuando un delito flagrante, y a su vez también cuando se otorga en una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, donde se discute esta medida cautelar. Para ello, la Corte ha sido específica al determinar esos cumplimientos taxativos. Bien, para determinar los requisitos, tanto la jurisprudencia, como les habíamos mencionado, en este caso, la Corte Nacional, emitirse jurisprudencia de carácter vinculante, como también la Corte Constitucional se ha pronunciado a los requisitos indispensables para el otorgamiento de la prisión preventiva. En ese sentido, tenemos a la idoneidad. ¿Qué es la idoneidad? Deberíamos preguntarnos. ¿Es idónea como medida cautelar para cumplir sus finalidades? Hemos dicho cuál es la finalidad de la prisión preventiva: asegurar el cumplimiento de una persona procesada a un eventual juicio. Esa es la finalidad netamente procesal. Para ello debemos describir claramente que también necesita otro elemento, es la necesidad. Y la necesidad hace relación a que la prisión preventiva debe adoptarse cuando sea estrictamente necesaria para asegurar a la persona procesada no eludirá al sistema de justicia. Y esa necesidad debe sustentarse, motivarse por parte de la Fiscalía General del Estado. Que las otras medidas contempladas en la norma, conforme al 522 del Código Orgánico Integral Penal, no son suficientes para asegurar la presencia de la persona procesada. Debe realizar necesariamente una argumentación. Atienza nos dice que la argumentación es la configuración, es decir, entregar bondades, suficiente razonamiento para que el operador de justicia pueda desencantarse por un fallo favorable. Por ejemplo, la construcción silogística, lo dice Atienza, es una de las formas o mecanismos para realizar una motivación. Entonces tendremos el silogismo, que parte de una premisa mayor, que es la norma. En ese sentido, el 534 parte de una premisa menor, son los hechos en los cuales se ventila el proceso. Hemos establecido, por ejemplo, en el artículo 189, delito de robo,
Ese hecho fáctico, descriptivo, narrativo que hace el señor fiscal ante el operador de justicia es el que puede determinar si la existencia o no de la prisión preventiva. Por último, tenemos a la proporcionalidad, que se trata de un ejercicio ponderativo que debe realizar el juzgador para el otorgamiento de la prisión preventiva. Tenemos un derecho constitucional. ¿Cuál es el derecho constitucional? La libertad ambulatoria que tiene el individuo, y otro derecho constitucional que se encuentra en contradicciones. ¿Cuál es el otro? La eficiencia de la administración pública, en este caso en particular el eventual proceso, hemos hablado de la víctima. Ese confrontamiento y ese análisis debe hacerlo el juzgador para poder otorgar esta medida, como hemos dicho, gravosa. Para ello, únicamente, como para recolorario, debemos mencionar también lo que nos ha dicho Hernán Salgado Pesantes en el caso Tibi versus Ecuador. Nos habla que en la descripción de la situación jurídica del señor Tibi es como llevar a una persona al infierno, mencionando a lo que describe Dante en su obra Incolumne. Hasta aquí.